Muy bien, entonces, hermanos, el gozo, un tema muy bonito, como cada uno de las facetas en las que se describe el fruto del Espíritu. Cuando leímos ahí ese texto, vemos que es el fruto, un fruto singular, sin embargo tiene numerosas manifestaciones o caras o facetas, y no podemos hablar de varios frutos, sino que es un solo fruto, es el mismo Espíritu el que lo produce, simplemente que hay alguna que es más visible que otras en determinados momentos de la vida, pero es el mismo fruto, la misma raíz de la cual provienen esas bendiciones en la experiencia cristiana. Quizás podemos recordar cuando Dios obró en nuestra vida la salvación, y pudiéramos decir que lo primero que Dios hace en la vida de una persona parece ser algo contrario al gozo, porque es llevarnos a una profunda tristeza por nuestro pecado, a una agonía, podemos decir, por ver nuestra condición delante del Señor en esa deficiencia y la condenación, como dice el himno, ¿verdad? Que se abría la tierra ante nuestros pies y uno parece que caía en la condenación eterna. Pero gloria al Señor que no nos dejó en esa tristeza y agonía, sino que nos llevó efectivamente a la primera experiencia de gozo verdadero en nuestra vida, que fue el momento en el que nos convertimos. Porque si bien podemos hablar de muchas expresiones de alegría, o el mundo lo puede llamar gozo, pero el gozo verdadero cristiano, como dijimos antes, es fruto espiritual. Entonces, cuando hablamos de gozo, sí podemos, desde nuestra experiencia cristiana, de acuerdo a lo que la palabra nos dice, entenderlo como una alegría, entenderlo como una felicidad, pero nos referimos a algo especial, porque esta alegría y esta felicidad del corazón es de naturaleza espiritual. Incluye un agradecimiento asombroso, una expectación en la bondad de Dios, y se manifiesta en un espíritu calmado. Entonces, viene como resultado de conocer a Cristo, de entender lo que Cristo ha hecho en la cruz, efectivamente comprenderlo de manera personal, apropiándonos de eso por la fe, entender que cuando Cristo murió, murió por mí, cargó mis pecados, que Él satisfizo la justicia divina en su persona, y yo soy o somos los creyentes aceptos por medio de Cristo. En el amado somos aceptos delante de Dios. Entonces pensamos en lo que Cristo hizo, pero también pensamos en lo que Cristo hace por nosotros, de que Él está vivo, de que Él intercede por nosotros, de que su obra sigue en nuestras vidas, y también en lo que hará. Y podemos aplicar también eso a la obra del Padre y a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, este gozo verdadero al que nos referimos es un gozo constante, porque no fue puesto allí por nosotros de manera artificial, sino que lo colocó el Señor en la obra de la salvación, ¿verdad? Nos dio de su Espíritu, nos dio ese gozo y es constante. Sin embargo, entendemos que nuestra experiencia no se mantiene siempre en los mismos niveles. Algunas cosas pueden eclipsar nuestro gozo. Cuando hay un eclipse, creo que este año hubo, creo que varios eclipses, fue el año pasado, y entonces alguien podría decir, bueno, no se ve el sol o no está la luna, pero sí están. Lo que pasa es que está eclipsado por algo. No es que no esté el gozo en el creyente, puede ser que haya momentos difíciles en la vida y quizás no sea tan clara esa manifestación, pero permanece allí de fondo porque es una obra que ha hecho Dios en nuestro corazón. También hay momentos donde alcanza su máxima expresión, ¿verdad? Esos picos elevados de gozo en momentos quizás de mucha victoria, de gran satisfacción en lo que Dios ha hecho en nosotros, y también de una gran y estrecha comunión
en nuestro caminar con el Señor, y esos picos de gozos pueden ser experiencias maravillosas. Algunos hablan con frecuencia del primer amor, de cuando se convirtieron, vinieron a Cristo y experimentaban ese deseo de conocer tanto de Dios, de su palabra, de poner en práctica, de llevar el evangelio, de hablarles a todos de Cristo. Bueno, no debería ser algo solamente del pasado, debería ser una experiencia cristiana frecuente. Quizás no siempre podamos estar en esos picos elevados por las diferentes luchas y batallas de la vida, pero como alguien reflexionaba en el gozo hablando de que puede florecer, uno piensa en una flor, ¿verdad? Y venía a mi mente ese pensamiento, el gozo cristiano puede florecer en los inviernos más duros de la vida, en medio de las pruebas, en medio de las pérdidas, digamos, alguien que quizás pierda su trabajo, alguien que tenga problemas en su salud, alguien que enfrente decepciones en la vida, circunstancias muy adversas. Ciertamente el gozo puede florecer allí, porque no estamos hablando de algo producto de las emociones humanas, sino es el producto, la obra del Espíritu de Dios en nosotros. San Juan capítulo 16, versículo 22, el Señor, estamos en San Juan en la mañana, todavía no llegamos al 16, pero el Señor les dice a los discípulos, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Bueno, los discípulos todavía no habían recibido al Espíritu Santo, ¿verdad? Eso acontece en Hechos capítulo 2. Pero el Señor les habla de un gozo permanente, un gozo que no puede ser quitado por nada ni por nadie. Filipenses capítulo 4, en esta epístola, el apóstol menciona numerosas oportunidades, habla de pruebas, pero también habla de el gozo en Cristo. Y entendemos entonces que aún las pruebas que el apóstol o sus compañeros se enfrentaban no eran elementos que pudiesen apagar ese gozo, aún habiendo, recuerdan ustedes las experiencias de Pablo en Tesalónica o cuando estuvo en el mismo Filipos encarcelado y sufriendo persecución. Le dice el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Entonces este gozo parece ser una calma que nos acompaña en nuestro peregrinar cristiano, aún en medio de las pruebas, no solo en los momentos donde las cosas nos están saliendo bien, donde hay protección, donde hay provisión, donde estamos contentos o alegres porque las cosas se van dando conforme a nuestros deseos, los deseos de nuestro corazón, sino aún en medio de las adversidades. Creyente puede tropezar muchas veces en dejarse abrumar por las mismas circunstancias que le rodean, por las presiones del diario vivir, del trabajo, de la familia, por las cargas que tenemos que llevar en nuestra responsabilidad cotidiana. Pero este gozo puede aún permanecer allí. Este gozo es algo racional, es algo sensato, es algo sustancioso. No es una emoción pasajera, no es algo efímero, es algo que Dios obró en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo y sigue obrando en nosotros para que ese fruto sea manifestado. Y como decíamos antes, también tiene que ver con esta expectación futura. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8,
Primera de Pedro 1, 8. Nos dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Ese gozo tiene un sentido también futuro, de expectación, de querer encontrarnos con Cristo, de que ya esta etapa haya terminado y seamos completamente transformados y estemos en el descanso del Señor. Es un gozo inefable, como dice aquí Pedro. Y es muy importante que lo diferenciemos, hermano, porque no es como algunos en este mundo buscan por medio de experiencias, sobre todo experiencias que tienen que ver con emociones o sensaciones. Una vez estaba viendo un documental, ¿verdad?, de estos periodistas que son así, periodistas, pero ellos hacen, no solo entrevistan a personas, sino que quieren vivir también la experiencia dentro en relación con la nota que hacen, ¿verdad? Y este periodista se fue a entrevistar allá en Perú a un supuesto gurú que casi que era un chamán, ¿verdad? Y llevaba a la gente por medio de experiencias de trance, ¿verdad? Con drogas alucinógenas. Y ahí uno no estaba viendo lo que uno suele pensar, ¿verdad? De gente adicta que está en las calles tiradas. No, ahí era gente de bien, con recursos, que pagaban un hotel, ¿verdad? Y venía el chamán ahí y entraban en su trance y en sus experiencias. Y pueden luego quizás jactarse de esas emociones, de esas sensaciones, de esos viajes, ¿verdad?, que tuvieron, de cosas, según ellos, maravillosas. Pero entendemos nosotros que son cosas satánicas, con invocaciones y cosas terribles del oscurantismo, del espiritismo. No es ese tipo de gozo, no es un trance. No va en sustancias o drogas, como muchos en este mundo andan buscando, es esa droga para tener su momento de éxtasis, donde sus emociones son arrebatadas, donde se olvidan de la realidad. No es lo que puede producir el alcohol cuando alguien se entrega a la borrachera. Todas esas cosas necesitan ser alimentadas constantemente. Y se acaba esa experiencia satisfactoria y ese gozo terrenal, y lo que queda realmente es muy triste. No es algo que permanece, no es algo sustancioso, es algo que se desvanece y que no trae para nada ningún tipo de bendición espiritual, más bien aleja a las personas. En la historia del cristianismo, interesante cuando uno lee las biografías de los cristianos, de los misioneros, de gente que tuvo que enfrentar grandes dificultades, y uno ve personas que aún en medio de esas circunstancias tan adversas tenían gozo, porque esa es la promesa que está en la palabra, de que aún en medio de las turbulencias en las que tengamos que navegar en la vida y los valles profundos por los que tengamos que atravesar, las promesas del Señor permanecen siendo fieles. Y el Señor puede traer ese gozo aún en circunstancias adversas. Y eso de algún modo es una gran exhortación para nosotros, que muchas veces no tenemos razones realmente tan significativas para estar en tristeza, para estar en depresión, sin embargo estamos sin gozo. Y es decir, que el Espíritu Santo de Dios no está allí actuando con libertad, no está produciendo su fruto. Ni las carencias deberían ser razones para que nuestro gozo no esté presente, pero muchas veces cuando no tenemos algo, a veces hasta
ni siquiera es una necesidad, es no tener aquello que se quiere. Y entonces ya uno se desanima porque llevó esa aparente necesidad a una escala donde si no la tengo, no tengo satisfacción. Debemos recordar una vez más que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El gozo, hermanos, tampoco está condicionado por la personalidad, porque bien alguien pudiera decir, es que yo no soy de esas personas que sonríen mucho, ¿verdad? Quizás aquel otro, aquel que es tan jovial, tan alegre, tan excéntrico, esa persona sí pueda manifestarlo con naturalidad, pero yo no, ¿no? No podemos interpretarlo así, esa sería una mirada natural. Estaríamos enfocándonos en la personalidad, pero hay personas que son muy serias, que quizás le cuesta mucho expresar sus emociones, aún sus satisfacciones, pero Dios obra en ellos ese gozo y están en paz y están calmadas y pueden tener satisfacción en Dios. Y habrá otros que serán mucho más expresivos y de algún modo manifestarán más el gozo. Pero qué triste es cuando no se está manifestando ese gozo de ninguna manera, independientemente de la personalidad. Puede ser que nosotros mismos no nos demos cuenta, pero las personas lean nuestras expresiones, nuestra conversación, nuestra forma de actuar y puedan identificar que el gozo no está allí. Consideremos algunas cualidades y beneficios. En primer lugar, el gozo es una forma de adoración. Interesante este concepto que plantea el pastor Peter Master en su libro. El gozo es una forma de adoración. Cuando leemos en los Salmos, en el Antiguo Testamento, muchas expresiones de alegría, o se utiliza la palabra alegría, o se utiliza la palabra júbilo, podemos tranquilamente reemplazarlas por gozo cuando eso tiene que ver con algo espiritual. Me alegré con aquellos que decían a la casa de Jehová, iremos. Alegría de estar en sus atrios, alegría de cantar al Señor, alegría de alabarle. Y eso nos tiene que llevar al pensamiento opuesto. Los cristianos infelices no honran a Dios. Si estamos infelices, si no hay gozo en nuestro corazón, no estamos honrando a Dios. Ciertamente hay épocas de batallas espirituales muy duras, hay épocas de adversidad, hay épocas de gran trabajo, gran estrés, pero si todas estas cosas que vivimos nos quitan o nos roban este gozo, juntamente con él van a caer las bendiciones espirituales. Y uno puede decir es que la vida ahora es muy dura. Bueno, imaginémonos cuando David tenía que salir con sus hombres a la guerra. Gozo, David, va a la guerra, saque la espada, saque el arco. Sí, hay momentos de guerra, hay momentos de batalla, hay momentos tensos. Pero recordemos que el gozo fue obrado por Dios en nuestra salvación y permanece allí en una base, como todas las manifestaciones de ese fruto tienen que estar. El amor tiene que estar en su medida, la paz tiene que estar en su medida y cada uno de ellos tienen que estar. Quizás no sean tan claramente visibles en algún momento, o sea, uno más visible que el otro, pero es de la misma fuente. No podemos considerar de que tenemos justificativo válido para decir ahora no tengo gozo y estoy bien. El diablo quiere robarnos el gozo. ¿Y saben por qué? Porque él sabe que un cristiano que está insatisfecho, que está infeliz en este mundo, no tiene un testimonio efectivo. No puede ser un instrumento de impacto a su alrededor, porque cuando lo miran, porque cuando lo ven actuar, lo ven con su espíritu apesadumbrado, lo ven en esa frialdad espiritual, lo ve que sus comentarios son más bien de tristeza, a veces hasta de fatalismo o de frustración. Entonces no está ese gozo que hace que una personalidad sea atractiva en sentido interior, en sentido espiritual.
Cuando usted se encuentra con alguien y esa persona le resulta agradable, ¿verdad? Hablamos mucho de la personalidad, de la forma de ser. Difícilmente sea una persona que está infeliz. Difícilmente sea alguien que no está enfrentando sus circunstancias y sus situaciones de una manera apropiada. Ciertamente en el mundo se puede disimular, ¿verdad? Como hablábamos hoy, el impío es un artista en la hipocresía y pueden parecer personas súper exitosas, confiadas en sí mismas, que enfrentan los problemas sin ninguna dificultad. Pero hasta a veces es una exhortación para el mismo cristiano, cuando muchas veces se topa con alguien que no es cristiano, pero uno le ve esa alegría y esa, ¿verdad? Manifestación de que está tranquilo con lo que tiene, con lo que hace. El problema pasa en que nos centramos quizás demasiado en nosotros mismos, en nuestros problemas. Nos enfrascamos en nuestras tribulaciones o debilidades y así carecemos de utilidad en el reino de Dios. El verdadero gozo, por otro lado, podría ser un arma a nuestro favor en medio de las tentaciones o pruebas en esta vida. Porque si estamos gozosos, vamos a querer mantener eso que para nosotros es de provecho. Pero si damos lugar a la insatisfacción y nos vamos sintiendo entonces con ingratitud en nuestro corazón, es posible que las cosas de este mundo resulten más atractivas y quieran seducirnos para producir eso que en realidad únicamente lo produce Dios por el Espíritu. Entonces empezamos a buscar cosas materiales o cosas terrenales que nos lleven a una experiencia de gozo, pero no es el verdadero gozo. Entonces nos alegran por un momento y no nos dan gozo verdadero. Entonces, cuando el cristiano pierde el gozo, quizás no suceda de un momento a otro. Puede ser que lo vaya perdiendo poco a poco. Y que la gratitud también se vaya perdiendo. Y que el corazón empiece a llenarse de ambiciones terrenales. Muchas veces pudieran ser hasta justificadas en las necesidades. Pero hay más ingratitud. Y de repente eso toma lugar de la mente, de los pensamientos, y el gozo se fumó. Entonces, una pregunta, hermanos, que tenemos que hacernos y nos puede ayudar. ¿Cómo se pierde el gozo? ¿Cómo lo perdemos al gozo? Y hay una respuesta que es básica. Casi todos sabemos que el gozo se pierde por el pecado. Podríamos casi que pensar de que si tenemos gozo en el Señor diariamente también podemos perderlo. Porque tenemos que ser sinceros acerca de nuestra debilidad, de nuestros pecados. Hablábamos en sermones anteriores acerca de nuestro trato con el Espíritu Santo. El regalo que Dios nos dio tan maravilloso de su propia por su propio plan soberano, maravilloso, donde Él decide habitar en nosotros, los creyentes. Hoy meditábamos en la mañana en este misterio de la Trinidad, el Dios eterno, habitando en sus criaturas. Un regalo sin duda sorprendente. Pero ¿qué pasa con el pecado en nuestra vida? ¿Contristamos al Espíritu de Dios? ¿Lo apagamos? ¿Lo resistimos? Y el gozo no va a ser producido por el Espíritu cuando hay lugar al pecado. Entonces el creyente tiene que constantemente experimentar el regreso a la comunión con el Señor. Como decía David, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque si el pecado hace que perdamos el gozo, la confesión y la restauración de la comunión
por medio de Jesucristo y su obra, es aquello que va a hacerlo volver. Vamos a meditar en una de las listas que aparecen en la Escritura sobre aquellos pecados. Ciertamente cualquier pecado puede hacer perder el gozo, pero vamos nuevamente a Gálatas. Leímos Gálatas 5, versículo 22, donde está el fruto del Espíritu, pero veamos la lista anteriormente mencionada, Gálatas 5, 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Ciertamente, si alguien está en la práctica de esos pecados, debe cuestionarse acerca de su salvación, porque la Biblia dice que no hereda el reino de Dios. Y el creyente debe rechazar todas estas cosas. Sin embargo, debemos ver que no son cosas que están completamente ausentes en la vida del creyente. Uno ciertamente puede decir, bueno, los pecados escandalosos, ¿verdad?, no deberían estar en ningún cristiano, y si esto sucediera sería motivo realmente de disciplina en la iglesia. Pero cuando hablábamos, como bien lo decía Peter Master, de aquellas cosas del corazón, o de aquellas cosas con el carácter, cuando uno se enoja, cuando hay una ira, de ahí puede pasar hasta con argumentos o justificativos que muchas veces uno puede usar en la carne. Es que mi hijo desobedeció, por eso me enojé y lo regañé. Pero esa ira es pecaminosa, y entonces hace que ya el gozo del Espíritu de Dios en el corazón del creyente no sea manifestado, porque hemos pecado contra Dios. Pleitos, enemistades, contiendas. ¿Cuántos pecados que pueden manifestarse aún en el creyente como frutos, como obras de la carne? Pensemos nada más en un matrimonio, cuando hay una diferencia de opinión, quizás no necesariamente llegar a una ira manifiesta, pero a veces puede ser la falta de cortesía, un trato áspero. La Biblia nos habla a los esposos que no debemos ser ásperos con nuestras esposas. Una falta de expresión de amor, o quizás de una esposa, una falta de respeto, sujeción para con el esposo. ¿Qué pasó? El gozo se perdió porque el pecado tomó ese lugar. El gozo cristiano no puede coexistir con el orgullo, con el resentimiento, con la envidia. Cuando hay problemas interpersonales, si queda el resentimiento en el corazón con lo que le hizo tal o cual persona, eso es algo que hay que tratar, porque esa persona va a entrar en ese valle espiritual sin gozo hasta que solucione ese resentimiento. Hay pecados como que son del momento y de la confesión y de la solución, pero hay pecados que pareciera ser que en el fondo son mantenidos durante mucho tiempo. Y aunque pudiese haber una confesión aparente, no hay una verdadera sanidad. La envidia. Alguien que no puede manejar la prosperidad de otro o el crecimiento de otro o los dones o las capacidades de otros. Y eso le genera una constante aflicción. ¿Recuerdan lo que pasaba con Amán? Cuando usted lee el libro de Esther, este hombre no podía soportar a Mardoqueo. Y Dios de alguna manera se encargó, parece casi que esa historia, ¿verdad? Uno la lee y hasta pareciera como un chiste de Dios, cuando todo acontece para que Amán tenga que salir a pasear a Mardoqueo y darle toda la honra que él quería.
el resentimiento, el orgullo. Hermanos, estas cosas van a destruir el gozo. Cuando alguien tiene orgullo en su corazón, no va a querer reconocer sus faltas. Siempre va a argumentar en el pecado del otro, en la debilidad del otro. No va a querer tomar aquello que le dicen como algo válido para el cambio, como algo válido para la superación. La autocompasión también es una de las luchas. Nos queremos cuidar mucho a nosotros mismos. Queremos nuestro bienestar, queremos que no nos pase nada malo, queremos, y uno pudiera decir, bueno, pareciera ser algo natural, pero cuando esta autocompasión traspasa los límites espirituales, parece ser entonces que no hay ningún esfuerzo, ningún gran sacrificio que uno haría por el otro. Nos cuidamos tanto, nos chineamos tanto, que estamos centrados en nuestro propio bienestar. Podemos hacer un ídolo de nuestra propia persona y nuestro propio bienestar y consumir nuestras fuerzas para el yo. Otra de las maneras en la que este gozo se puede perder es cuando no aplicamos la vida de fe a nuestro diario vivir. Iba a decir, no tenemos la capacidad, pero ciertamente Dios nos da, por su Santo Espíritu, la capacidad de vivir por fe. Los creyentes vivimos por fe, creímos por fe, vivimos por fe. Pero puede ser de que en momentos no sea la fe aquello que rige nuestra vida. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a resolver en la carne. Ustedes recuerdan a Abraham, ¿verdad? Cuando hubo hambre, ¿qué hizo? Descendió a Egipto. Y uno también puede actuar muchas veces en la carne sin la guía de Dios, sin la dependencia en el Señor, ¿verdad? Luego vuelve a pasar, digamos, no se cumplía la promesa del Señor y bueno, ahí podríamos decir que ahí fue Sara, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Le dijo que tenga un hijo con su siervo. No se cumple, no podemos esperar más, que tenga el hijo con la sierva. No, estamos hablando de algo que es espiritual. Si nosotros resolvemos nuestros problemas carnalmente, no aplicamos la fe a nuestra vida, puede ser hasta que resuelva algo, o que usted crea que lo resolvió, pero perdió el gozo. No tenía trabajo y encontré el primer trabajo ahí todos los domingos, ya no voy más a la iglesia. Estoy bien porque tengo trabajo, pero perdió el gozo, porque ya no está siguiendo los pasos del Señor, porque no se está congregando, porque no está recibiendo la palabra. Estoy en una necesidad económica y toma ahí alguna mala decisión. Debemos recordar, hermanos, lo que dice Romanos 8:28, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y si pensamos en la importancia de aplicar la fe a nuestro diario vivir, vamos a recordar que si miramos hacia atrás en nuestra vida, en un montón de oportunidades, Dios obró de maneras especiales. Aún más allá de nuestras capacidades, el Señor nos mostró su fidelidad y produjo en nosotros ese gozo, aún en medio de ciertas pruebas. Yo recuerdo un momento en mi vida, yo estaba ya viviendo en Buenos Aires, había tomado la decisión después de haber ido al Instituto Bíblico, había tomado la decisión de salir de mi hogar, de la casa de mis padres, y irme a vivir a un lugar donde había una iglesia, porque yo decía, tengo que congregarme en una iglesia, es mi responsabilidad. Justamente en el pueblo donde yo estaba no había iglesias. Y entonces ciertamente durante un tiempo fui hospedado por una familia, luego compartí alquiler con otra persona, pero en un momento por las distintas circunstancias quedé sin lugar donde vivir.
Y fue una situación, en un sentido, podríamos decir, difícil, ¿verdad? Porque ya yo, digamos, era una persona adulta, tenía mi trabajo y todo, pero no tenía los medios, ¿verdad? Para poder salir adelante con eso. Pero algo que fue maravilloso en la experiencia de atravesar esa prueba es que yo tenía gozo. Y quedó eso en mi memoria, porque no experimenté eso como algo que me llevó a la agonía o a la tristeza, sino que yo decía, Señor, no sé cómo vas a obrar, pero de alguna manera vas a obrar, porque yo estoy haciendo todo aquello que conforme a la luz que me das, yo puedo hacer. Y realmente, hermanos, saber de que el Señor está a cargo, de que Él cuida a los suyos, de que no los abandona, de que Él tiene todos los recursos, de que Él es fiel. Ahí debe anclarse nuestro gozo. Y ciertamente el Señor proveyó un lugar de una manera maravillosa. Otra de las maneras en la que se puede perder el gozo es por la falta de reflexión y meditación en nuestros caminos, a la luz de lo que Dios quiere en nuestra vida. La mayoría de las personas podemos decir que tenemos nuestro tiempo de introspección acerca de cómo vivir y manejar nuestras vidas, pero puede ser que algunos más y otros menos, y puede ser que alguien no considere suficientemente sus caminos a la luz de lo que Dios quiere y cómo debe vivir en este mundo. ¿Qué es lo que Dios nos pide a nosotros hoy? ¿Cómo debemos actuar hoy? En el entorno en que vivimos, con las personas que nos rodean, con las responsabilidades que tenemos. Si reflexionamos sobre nuestros caminos, si meditamos, como lo hacía el salmista, si le pedimos al Señor que examine nuestros caminos, que vea si en nosotros hay perversidad, que conozca a Él nuestros planes y que nuestros planes a Él sean encomendados. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros hoy? Otra de las maneras de perder el gozo es por la mundanalidad. Cuando toma lugar aquello que nos lleva a la acera del mundo, a la vidriera de este mundo, a quizás algunas cosas sutiles con las que el mundo nos quiere atraer o endulzar. A veces no son cosas claramente malas, pero puede ser de que se tornen malas. Cuando a alguien le da mucho lugar a los entretenimientos vanos de este mundo. Sabemos, ¿verdad?, que de la televisión no salen muchas cosas buenas, pero si para alguien eso toma un lugar muy importante y no deja de ver series y películas, está ahí metiendo mucho del mundo, no vienen de esas películas, esas series, esas novelas, lo que sean, no son fabricadas para su bienestar espiritual. Son medios con los cuales hacen dinero y suplen lo que quiere el corazón humano, que la mayoría de las veces quiere cosas malas. Entretenimientos vanos, la música secular. Personas que no pueden vivir sin la música. Hay algunos que ponen su fanatismo en esa música, que no son cantantes cristianos, que no viven vidas piadosas y que en sus propias letras, incluso podríamos decir ritmos, lo que están motivando en nosotros no es nada bueno ni espiritual. Nos están llevando más a las cosas de este mundo, al estilo de vida de este mundo, que es antagónico con la palabra de Dios. El cristianismo debe diferenciarse en todas esas cosas del mundo. Uno hasta puede pensar que así como en las artes, ¿verdad?, en la ciencia, en todo, el cristiano tiene una base distinta. ¿Se ha visto esos cuadros que hacen, verdad? Dicen arte moderno. Y usted ve ahí unas rayas y garabatos. Yo no sé, quizás alguien le encuentre la belleza a eso, pero eso no es algo bonito.
Pero si alguien, ahora, ¿verdad? Sale mucho ahí en las redes sociales, esa gente que está haciendo un cuadro, ¿verdad? Y cuando se aleja, parece un retrato. Es una cara hecha a la perfección. ¿Por qué eso es bonito? Porque está reflejando algo que Dios hizo. No es algo sin sentido. Es algo que refleja la creación de Dios. Las malas compañías, las amistades, las personas que no son de Cristo, pueden también afectar nuestra forma de pensar, de vivir, desviarnos en nuestros planes, en nuestras metas. Quizás arrastrarnos a algunos de esos entretenimientos mundanos o hacernos pensar de una manera distorsionada sobre la vida y la piedad. Si esa es su situación, usted considere quiénes son de influencia en su vida, a veces familiares, amigos, pueden estar teniendo un lugar y eso puede llevar al cristiano a perder el gozo, porque la influencia de este mundo, el ataque que viene de muchos lugares y de muchas formas, Satanás es muy engañoso, muy astuto. Entonces meditamos, hermanos, cómo podemos perder el gozo. Ahora meditemos, para finalizar, cómo podemos aumentar el gozo. ¿Cómo podemos aumentar el gozo? Si decimos que Dios lo colocó en nosotros en la salvación, allí está. Dice Romanos 5:5, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y si está el Espíritu Santo de Dios, está el amor de Dios, están las manifestaciones de ese fruto espiritual. Ahora sabemos que empezamos a caminar en la vida cristiana y como niños nos hemos tropezado y caído, pero es de esperarse que en el paso del tiempo, creciendo y madurando, caminamos con estabilidad. Entendemos que requiere nuestro esfuerzo en la santificación. Al bebé le dan la papilla en la boca, pero cuando ya tiene unos años le ponen la tacita, ¿verdad? El vasito con la cucharita y el bebé agarra la cuchara y si no agarra la cuchara con la mano, pero hace su esfuerzo por alimentarse. Así nosotros también tenemos que apropiarnos de todo aquello que Dios nos da para poder crecer en nuestro caminar con Dios, en nuestra santificación. Porque ciertamente hay gran parte de nuestra responsabilidad en la santificación. Como dijimos en otro sermón, no podemos caer en un pensamiento de que uno va a ser pasivo y que Dios lo va a santificar a uno. Entonces, una de las maneras de aumentar nuestro gozo, y algo que es bastante práctico, es considerar nuestra participación en la adoración. Como bien dijo Peter Master antes, que el gozo era una forma de adoración, pero ahora habla de la adoración también como un medio para llegar al gozo. Y cuando dice adoración, la referencia es a la alabanza, a los cánticos, a la devoción sincera, focalizada en Dios y en su obra, basada en su palabra y en la verdadera doctrina que debe tomar nuestro corazón y llevarnos a esa gratitud y a esa experiencia de gozo. Ciertamente no es algo automático, usted lo habrá experimentado. Venimos a la iglesia en la adoración corporativa y quizás usted no tenga todo ese ánimo para cantar, pero empezamos a cantar y empezamos a meditar en esas verdades que están en esos himnos. Y comprendemos esa verdad, asentimos esa verdad y de repente hay en nuestro corazón un gozo sincero basado en la verdad de la palabra de Dios. No estoy hablando de algo superficial, ¿verdad? Que en algunas iglesias quieren generar con la música y hasta con luces. No, estoy hablando de una adoración o alabanza
centrada en la palabra y que nos lleva a considerar a Dios y a su obra. Y esto también aplica a nuestro diario vivir, como decíamos en una reunión de oración aquí, que tenemos un mandamiento a cantar al Señor. Pero a veces pensamos que eso es solo para la iglesia, que cantamos aquí solo en la iglesia porque la iglesia tiene, ¿verdad? Es parte del culto, de la liturgia. Pero debería haber en nuestra práctica de devoción momentos donde alabamos al Señor, donde cantamos al Señor, donde reconocemos lo que Él es y lo que Él hace. Y eso precisamente puede llevarnos entonces a ese momento de comunión con el Señor, donde ese gozo surge como una obra del Espíritu de Dios en nuestros corazones y no es algo artificial. Otra práctica es la práctica constante del arrepentimiento. Y esto puede parecer quizás contradictorio también, porque cuando pensamos en el arrepentimiento no pensamos en gozo. Sin embargo, cuando nos arrepentimos verdaderamente de nuestros pecados, nuestra conciencia va a estar libre y despejada. La carga del pecado que por momentos antes de la confesión uno siente, sabe que ha sido puesta sobre la espalda de Cristo y tenemos paz con Dios al meditar en el Evangelio y en la obra de Cristo aplicada en nuestras vidas. Entonces, el hecho de que practiquemos el arrepentimiento de manera frecuente y constante nos puede llevar en nuestro acercamiento con Dios a la experiencia del gozo. El apóstol Pablo habla de que se gloriaba al considerar el Evangelio, porque dice, hemos recibido ahora la reconciliación. Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si éramos enemigos de Dios y hemos sido reconciliados con Dios, tenemos motivo para gozarnos. Y si el creyente tropieza o cae en alguna debilidad, pero va a Cristo que es su abogado, practica este arrepentimiento y es restaurado a esa comunión con Dios, tiene motivo para gozarse. A veces puede pasarle al creyente que se acuerda de pecados de la vida pasada y puede hasta entristecerse. Es interesante que Peter Master dice, si nosotros en aquel momento nos arrepentimos, debemos más bien dar gracias a Dios porque Dios nos dio el arrepentimiento en esa época. No se trata de caer nuevamente en la tristeza porque en el pasado hicimos muchas cosas desagradables a Dios, sino gozarnos ahora de que Dios nos dio el arrepentimiento y la actitud correcta es permanecer en ese arrepentimiento y combatir contra el pecado. Porque si nos dejamos llevar por la tristeza de nuestras faltas en el pasado, también el diablo puede entonces derribar nuestro gozo. El arrepentimiento es muy útil porque renueva nuestras fuerzas, renueva nuestra decisión para seguir a Cristo con más intensidad, con más fervor y para estar alerta contra el pecado. Y esta sería la manera correcta y auténtica de vivir el cristianismo, practicando el arrepentimiento frecuentemente. Otra forma de aumentar el gozo es la reflexión. En el mundo que vivimos, que es tan rápido, ¿verdad? Todo se vive de manera tan rápida. A veces hay poco tiempo para reflexionar. Cuando uno ve la vida de David, David tuvo una vida bastante convulsa por todas las cosas que vivió, pero casi siempre se ve en ese dulce cantor de Israel tiempos suficientes para reflexionar. De ahí que haya compuesto tantos salmos.
y que todos esos salmos tengan tanto contenido doctrinal. Nosotros tenemos que tener nuestro tiempo para reflexionar acerca de las verdades espirituales y darles vuelta en nuestra cabeza, hacernos preguntas de esas verdades espirituales, querer buscar las respuestas. Quizás a alguno le pasó cuando conoció de las doctrinas de la gracia y parecía que había un cortocircuito allí entre lo que le habían enseñado y lo que estaba escuchando, lo que estaba leyendo, y quería pensar y entender, y alguno, más de uno, ha querido conciliar las dos cosas, pero metido allí en esa reflexión, aparecía el gozo al comprender una vez más cómo Dios es, cómo Dios actúa, que Él es más grande de lo que pensamos. Como decíamos recién, hermanos, uno viene a la iglesia y quizás viene con sus pesares, con sus debilidades, quizás con poco ánimo, pero cuando nos vamos, el verdadero creyente, aquel que tiene los oídos abiertos a la palabra y recibe la palabra y piensa qué es lo que el Señor le ha hablado a su vida y se va con algo de la palabra en su corazón, se va con gozo a su hogar. Quizás alguien pensaba que no tenía ganas o fuerzas suficientes para venir, pero luego dice: gracias Dios que me trajiste, gracias que vine, porque ahora me voy con eso en mi corazón, con este ánimo para renovar las fuerzas, para orar más, para buscarte más, para querer serte fiel. Otra herramienta para aumentar nuestro gozo es la oración. Juan 14:13 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Vean qué interesante, que nuestras peticiones deben ser hechas para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Por supuesto que solamente en la voluntad de Dios eso acontece. Más adelante, en el 16:24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Sin duda, las oraciones contestadas para nuestras necesidades, por nuestra provisión, son motivo de gran gozo. Si tenemos necesidades, nuestras diario vivir, y le pedimos al Señor, pero debemos pensar aún más allá, que nuestra oración no es solo por nosotros mismos y nuestras necesidades, es para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Nuestro clamor debe estar allí aún por la predicación del Evangelio, por la unidad de la iglesia, por la pureza y la fidelidad en la predicación de la palabra, para que la iglesia y cada uno de los hermanos permanezcamos fieles, para que los obreros en el servicio al Señor puedan ser efectivos en su labor, por nuestra propia santificación. Hermanos, ¿cuántas cosas hay que si son peticiones en nuestros labios o en nuestra mente, tenemos la promesa del Señor de que Él dijo que sí? O sea, si pedimos por santificación, ¿es la voluntad del Señor? Sí. Entonces tenemos lo que Él nos ha dado. Conclusión: ¿por qué muchas veces no somos santificados? Porque no pedimos lo suficiente, y eso pareciera ser un eco de lo que dice también Santiago. Muchas veces pedimos para nuestros propios gustos, para nuestros caprichos, no pedimos según la voluntad de Dios. ¿Está pidiendo usted ser más santo, vencer el pecado, ser más útil en el servicio a Dios? Si no lo ha hecho, hágalo, porque tiene allí la respuesta asegurada. ¿Ve usted defectos en lo demás? ¿Está pidiendo para que esas personas también tengan victoria? ¿Está pidiendo para que aquellas derrotas que usted tiene y aún no las ve, usted las pueda conocer para superarlas? Recordemos, hermanos, que tenemos un Dios soberano, creador de cielos y tierra, sustentador del universo, tan grande que los cielos de los cielos no lo pueden contener, pero que se identifica ante nosotros como Padre, y dice que nos recibe como hijos, y que nosotros podemos llegar ante el trono de la gracia y hallar misericordia y gracia.
Y Jesucristo, nuestro Salvador, es nuestro intercesor. Y el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Que nuestras oraciones, hermanos, no estén bañadas con falta de fe o con incredulidad. Que lleguemos ante Dios con la confianza de que Él quiere darnos las cosas que pedimos, porque queremos pedir conforme a su voluntad. ¿Se desanima usted orando por la salvación de personas? Puede ser que nos desanimemos, ¿verdad? Ya 5 años orando por tal o cual persona. Parece que no. Se va a perder. Persevere orando. Entregue sus cargas al Señor. Dice Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vean qué interesante ese versículo. No dice, eche su ansiedad sobre Cristo para que Él tenga cuidado de vosotros. No dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, si Dios tiene cuidado de mí y de usted y de todos nosotros, ¿por qué cargar ansiedad? Debemos echarla sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No entendemos muchas veces sus planes, su forma de actuar. No entendemos por qué las pruebas a veces son tan largas. No entendemos por qué son tan difíciles. Pero sí sabemos que hay un Dios bueno en los cielos, bondadoso, que quiere nuestro bien, que dice que si sus hijos le piden pan, no le dará una piedra. Que Él va a suplir para nosotros conforme a su buena voluntad. Y si el Señor nos responde, debe haber en nuestro corazón gratitud, como me decía una hermana. El Señor me responde y dice, yo tengo que darle gracias tantas veces como todas las veces que le pedí. Bueno, gloria al Señor si está en ese corazón, repetir la misma cantidad de veces en gratitud todas las peticiones. Pero lo importante es que haya gratitud en nuestro corazón cada vez que Dios nos concede algo. Recordemos que los leprosos fueron limpiados, 10 de ellos, pero solo uno volvió. Y también es un desafío orar con insistencia y con constancia. Recordemos a la viuda que clamaba ante el juez injusto. Nosotros tenemos un juez justo en los cielos que no se tardará en respondernos. Una vez más, hermanos, la fuente del gozo también es la palabra, la lectura constante, la memorización. Gracias a Dios que en esta iglesia nos motivamos las familias a memorizar, sobre todo aquellas que tenemos niños pequeños, pero que sea una práctica también de los adultos, a memorizar la palabra. Si usted tiene una pizarrita, ¿verdad? O quizás una hoja, un cartoncito, escriba el versículo bíblico para que cada día pueda ser leído en su hogar. Que haya devociones familiares, que la Biblia sea abierta, que sea leída, que haya oración, que haya una alabanza. Restablezca el altar familiar en el hogar si usted quiere vivir una vida de gozo, si quiere que haya gozo en su hogar. Siga aprendiendo de la palabra. El hecho de que tengamos exposiciones cada domingo y como una iglesia pequeña ciertamente es un gran esfuerzo. Tenemos 3 exposiciones. Escuela dominical, sermón en la mañana, sermón en la tarde. Si el año tiene, ¿cuántas son? 54 semanas, 52 semanas. 52. 52 multiplicado por 3, a ver quién es bueno para la matemática. 156. 159. Bueno, estamos todos mal en matemáticas. 156, pero 156 exposiciones. Debería haber mucho en nuestra mente y en nuestro corazón de la palabra. Ciertamente algunos dicen, qué bueno el mensaje que escuché allá de tal predicador o tal libro que leí. Está perfecto, si quiere más, busque más. Pero no desestime lo que Dios nos da a nosotros, porque de aquí es que usted toma el alimento que Dios trae para esta iglesia local, para las personas que componen esta iglesia local, para su propia alma, y de ahí debe ser la base para que usted continúe su meditación semanal. Muchas veces no recordamos el tema del sermón del domingo el lunes.
Quizás faltó atención, o faltó reflexión, o faltó pensar en una aplicación. Oh, cuánto amo yo tu ley, Salmo 119. Ame la palabra, hermano y hermana. Amemos la palabra. Que cada día sea nuestro propósito abrirla, leerla, meditarla. Cristo es su tema. Sus verdades nos transforman. Nos exhorta, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Avancemos en el estudio de la palabra. Habrá libros que son difíciles de leer. No todos se alegran en su lectura bíblica cuando llegan a las ceremonias de Levítico o a las profecías de Ezequiel, pero con el paso del tiempo usted va a encontrar allí también mucho material para su propio bienestar espiritual. No permitamos que la queja, hermano, tome el control en nuestra vida. Pues si le damos lugar a la queja, también el gozo se va a ir. Batallemos mortificando nuestras quejas para que el gozo no sea robado. ¿Quiere otra fuente más de gozo para que su gozo aumente? La comunión sana con los hermanos. Y digo sana porque ciertamente la comunión con los hermanos puede ser también un motivo de tropiezo. Si alguien se reúne para hablar de los demás y da lugar a la murmuración, se forman contiendas y divisiones, eso no va a llevar al gozo. Va a ser pecado y va a haber tristeza. Pero la comunión sana, el encontrarse, el compartir momentos de alegría en una sana conversación, eso nos trae gozo. Es una bendición. A veces quizás nuestros ritmos de vida nos ponen un poco perezosos con relación a esta bendición que tenemos, pero cuando podemos proponernos y nos disponemos para encontrarnos con nuestros hermanos, para tomar un momento de un café, un almuerzo, una cena, y edificarnos mutuamente, disposición de dar y recibir, de edificar y de ser edificado, conocer lo que el otro vive, las luchas, las dificultades, orar, interceder por ellos, trae gozo al corazón. Aún las pruebas, hermanos, podemos pensar que las pruebas son contrarias al gozo, pero de acuerdo a lo que nos enseñan las Escrituras, ellas también nos proveen la oportunidad para el gozo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Le voy a dar una última manera en la que podemos hacer que nuestro gozo aumente, hermanos. Y esto tiene que ver con nuestra disposición y compromiso para servir al Señor. Cada uno conforme a lo que Dios le ha dado, a sus capacidades, recursos, dones, talentos, habilidades, de acuerdo a las circunstancias que en la providencia de Dios están asignadas a su vida. Considere cómo servir a Dios, tanto de manera personal, familiar, individual, pero también en el cuerpo de Cristo como iglesia local. Porque ciertamente cuando hacemos cosas para el Señor, un gozo inunda nuestro corazón. Quizás alguien comparte la palabra a alguien, el evangelio, eso va a traer gozo a su corazón. Invitó a alguien a la iglesia, eso trae gozo a su corazón. Se dispuso a venir a servir, a limpiar el templo para que al otro día los hermanos podamos todos disfrutar de este lugar en buenas condiciones. Es sacrificado, es cansado, pero va a haber gozo en el corazón porque sabemos que no lo hacemos para los hombres, lo estamos haciendo para Dios, porque sabemos que Dios no es injusto para olvidar toda obra de amor que hacemos por los santos, cada oportunidad que tenemos de poder ayudar a alguien, de poder servirle, debería ser también en nosotros un motivo de gozo. Meditamos entonces, hermanos, en esta noche
En algunas definiciones o bendiciones del gozo, meditamos cómo se puede perder y también cómo se puede aumentar. La satisfacción más grande en la aplicación de esto sería que esta semana podamos realmente experimentar un mayor gozo en nuestra vida, poniendo en práctica de luchar contra todas aquellas cosas que quieren robar nuestro gozo y también enfatizando en todo aquello que lo hace crecer. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la instrucción, por recordarnos cosas tan significativas para nuestra vida. Gracias, Señor, porque podemos servirte. Pedimos que tú bendigas esta semana en todo lo que hagamos, que podamos realmente combatir y luchar contra todas aquellas cosas que quieren robar, menguar o destruir nuestro gozo, y también apropiarnos de todo aquello que lo aumenta. Entendemos que es una obra maravillosa de tu Santo Espíritu en nosotros, pero también vemos a la luz de tu palabra nuestra gran responsabilidad. Danos fortaleza, Señor. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra, que no seamos oidores olvidadizos. Y gracias, Señor, porque quieres nuestro bien. Qué bueno eres al concedernos experimentar este gozo verdadero y genuino en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén.